¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Espero que haya podido resistir la prueba terrible a que nos sometió la ciudad esta tarde. A pesar de los horrores que padecimos, seguimos adorándola y seguimos queriendo recuperarla para nosotros, para vivirla, para recorrer nuestros viejos caminos, para encontrarnos con nuestros amigos y, por supuesto, en mi caso, para llegar aquí todos los viernes de 8 a 9 de la noche y seguir conversando con usted. Hoy tenemos algo muy especial. Pero antes de presentarle a mis invitados, yo quisiera enmarcar la circunstancia por la que han llegado aquí. Para eso tengo que remontarme a una fecha, digamos 19-20 de septiembre de 2006. Se estaban cumpliendo 20 años de la muerte de Jorge Luis Borges, considerado, como usted sabe, el mejor escritor de lengua castellana del siglo XX. Con ese motivo se llevó a cabo un coloquio en el Colegio de México que se titulaba In Memoriam Jorge Luis Borges. Ese esfuerzo culminó anoche. Fíjese qué suerte, estamos estrenando este libro, In Memoriam Jorge Luis Borges. Entre esas dos fechas hay una coincidencia muy favorable para mí. Estuvieron presentes dos personas que hoy nos acompañan. Por una parte, Rafael Olea Franco, que ha sido el coordinador del encuentro, el editor de este libro y un amigo generoso que me hace favor de acompañarme. Gracias. Y bueno, desde luego, otra sorpresa muy grata es que está con nosotros una persona especial. Especial porque fue alumna, amiga, compañera, lectora, secretaria y finalmente esposa de Jorge Luis Borges. Está con nosotros la señora María Kodama. María, el quinto viaje a la Ciudad de México, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cómo te cayó esta tarde, esta prueba que te puso en la ciudad? Bien, bien. ¿Te cayó bien? ¿Lo soportaste? Sí, perfecto. La presentación fue anoche, me imagino que fueron muchas personas que se enteraron de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, el nuevo destino de la fundación. Sí, es una delegación, ¿no?, de la fundación que se va a hacer en Madrid, donde tenemos ya asignado hace un tiempo el lugar, que es en el Retiro, de la calle Doctor Esquerdo, y es una parte dentro de una biblioteca muy simpática, muy agradable, y tiene también un pequeño auditorio la biblioteca, de modo que vamos a poder hacer muchas cosas allí también. Hace un año que estaba determinado que fuera en Madrid la delegación en Europa. ¿Por qué se tardó tanto tiempo el trámite? Bueno, porque los trámites, la burocracia y todo eso siempre es así, ¿no? Y después, bueno, es natural también porque, bueno, yo no soy española, soy argentina, hay que presentar una serie de requisitos, de cosas es lógico y es natural eso, ¿no? Así que, pero bien, todo bien. Rafael, hay otras noticias de las que vamos a hablar, pero por supuesto yo quiero que hable nuestro invitado, que es Rafael Olea. Rafael, este libro es el producto de aquellos encuentros, de aquel encuentro donde se habló, se dialogó. Aquí el que habla es el libro. Hay un salto entre la palabra que se pronuncia y la palabra que se escribe. Sí, naturalmente la palabra que se pronuncia tiene más esa espontaneidad inmediata que puede el receptor seguir de inmediato, y la escrita, la reflexión de la tranquilidad, revisión del texto para corregirlo. Y yo diría que tuvimos una primera etapa en la exposición del coloquio del 2006, donde los participantes leyeron una parte de su trabajo, expusieron y después ahondaron en los temas para tener estos textos escritos con una intención distinta, dejar un documento de consulta para ahondar en la obra de Jorge Luis Borges en estos 16 artículos que forman el volumen. María, la lectura de este libro, el conocimiento de lo que fue el coloquio, el tenerlo en tu mano, enriquece, modifica, abrillanta
la presencia y la obra de Jorge Luis Borges? Claro, y ¿Aporta algo? yo creo que sí, lógicamente son ponencias muy, muy especiales que demuestran, digamos, un estudio profundo de la obra y opiniones sobre esa obra. Y es muy importante que profesionales puedan, digamos, sentir, además de lo que es técnicamente una obra literaria, sentir profundamente qué es lo que ese escritor manifiesta a través de su escritura, ¿no? De su Además, obra. trataba de hacer un planteamiento distinto, un planteamiento más profundo y más crítico. Rafael. Sí, e incluso con un dato muy especial que era el toque mexicano. El volumen se titula In Memoriam Jorge Luis Borges, que es la reproducción de un poema en el título que Borges escribió un año después de la muerte de Alfonso Reyes, se Pues llamaba para, In Memoriam AR. ni siquiera tuvo Entonces, que aclarar que era Alfonso Reyes, él sabía él sabía que que era todo el mundo iba a AR, ¿no? Que entenderlo, por ¿no? cierto, este año conmemoraremos 50 años de su desaparición física. Y entonces quisimos dar ese toque, incluso en la portada se puede ver una fotografía de Arreola con Borges en la segunda visita de Borges En a la aquellas Ciudad de México. conversaciones televisivas que fueron interesantísimas, Interesante, ¿no? sí. Y que Bueno, aquí hay algo muy importante, no se los he dicho porque yo estoy emocionada, estoy metida con el libro, ansiosa de seguir conversando con María y con Rafael. Ya sabe, este programa es antes que de nadie de usted. Me encantaría que marcara nuestras líneas telefónicas, que se acercara a nuestros invitados. Pregúntele lo que a lo mejor quiere saber. Por ejemplo, ¿este libro es para cualquier persona o solo para académicos, María? No, yo creo que es un libro que reviste un interés grande también para los lectores, ¿no es cierto? Los lectores comunes. Sí, yo creo que sí. En fin, si yo fuera lectora común, me Bueno, tú eres una interesaría. lectora muy especial, así que puedes acercarte, y además de una manera muy especial justamente este libro. Rafael, el libro tiene 3 objetivos: profundizar en la obra de Borges; segundo, subrayar la relación literaria de Borges con México desde 1922, cuando publicó Los Andamios Interiores, aquel poemario de sí, una Maples Arce. reseña Ujú. a Maples Arce, y tuvo una relación permanente que se da por dos vías. Primero, su conocimiento de la poesía. Hay varios testimonios de cómo Borges sabía de memoria poemas de López Velarde, sobre todo La Sí, Suave Patria. Y nada más conocí un mexicano y le recitaba La Suave Patria sí. o algunos de Otón. ¿Te la Eran recitó a ti, poetas. María? Sí, ¿Lo claro. recuerdas cómo te la recitaba? No, no sé si de Eso no. memoria, pero sí. Adelante, Y Rafael. luego, pues la relación de carácter personal que está establecida sobre todo con Alfonso Reyes. Alfonso Reyes dirigía una colección desde Buenos Aires en Los sus cuadernos. funciones, los cuadernos, Bueno, y ahí se publicó el tercer poemario de Borges, Cuadernos San Martín, en 1929. Entonces hay una relación entrañable muy fuerte, y Borges, siempre me gusta repetir esto para que se vea el aprecio que tenía por Reyes, decía que Alfonso Reyes lo enseñó a manejar el español con elegancia y precisión. Bueno, si me sí, permiten, decía que era el mejor escritor en lengua sí, castellana. sí, sí. De todos los tiempos, De incluso Exacto, todos los añadía. tiempos, de sí. todos los tiempos, Sí. pues yo aquí el tiempo se va volando. Tenemos que aprovecharlo para conversar con nuestros invitados y desde luego para conversar con usted. Hay un tercer objetivo y lo digo para los jóvenes que nos están escuchando en este libro. ¿Saben cuál es? Atraer a nuevos lectores hacia la obra de Borges. Si en este momento uno de esos jóvenes que no se han acercado todavía a los libros de Jorge Luis Borges te dijera, bueno, ¿yo cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le describirías la personalidad literaria de tal manera que la persona se acercara a los libros? Bueno, lo que yo creo es que recomendando los libros es un poco lo que también pensaba Borges al respecto. Es decir, si alguien no ha leído nada y no es un lector, yo pienso que tendría que comenzar por las últimas publicaciones de Borges. Un libro, por ejemplo, como Los Conjurados ¿Por qué o las Atlas. últimas y no las primeras? Bueno, porque en las primeras, como él decía, que es lo que a mí me fascina, o bueno, pero en fin, él decía que las primeras eran muy barrocas, según él, ¿no? Era muy complicado, digamos, su forma de expresión. Yo no creo lo mismo, pero bueno, eso es lo que él decía. En cambio que a medida que el tiempo pasó, él fue limando ese estilo, haciéndolo más despojado y bueno, y que él prefería eso. Entonces, creo que, lo cual es cierto, desde el punto de vista de la comprensión de alguien que no tiene una formación literaria o no ha sido lector, creo que sí que las últimas obras aparentemente son más fáciles, comillas, ¿no? ¿Los acercarías más al cuentista que al poeta? Eh,
Yo prefiero el poeta, pero creo que para alguien que no lee nada, si bien es cierto que la literatura comienza por la poesía, ¿no es cierto? En todos los tiempos, la prosa es muy Épica. Ujú. posterior, claro, la prosa es muy posterior. Sin embargo, por ejemplo, en un libro como Los Conjurados hay poesía y hay prosa, o en un libro como Atlas hay prosa y hay Aquí lo poesía. tengo y hay un Claro, texto y que hay me cosas que encanta. son Ajá. como, que pueden entenderse y que pueden llegar, ¿no es cierto? María, anoche se habló de varias cosas, se dieron noticias, entre otras. Yo había oído hablar de un prólogo, de un guión que Borges había hecho acerca de Venecia. Sí, Y ahora sé que van a hacer ahí un laberinto sí, con el nombre de Borges dentro sí, en la isla San Giorgio. y luego con el nombre de él en braille en el barandal. No, esa fue una idea que yo tuve para, digamos, como Borges no veía, Ujú, entonces pienso que podía ser útil ujú. y se me ocurrió que se podía hacer como Como un una filigrana, barandal, ¿no? el texto del jardín de senderos que se Ah, bifurcan, que todo es, completo. claro, que es en el que se inspiró el arquitecto para diseñar el laberinto. Pero ese guión existe o no. ¿Que el de Venecia? Un guión sobre Venecia, sí. Se Ah, no, supone que sí, él sí, estaba. porque le habían pedido a él Exacto. hace muchos años, en uno de las tantas intentos de salvar a Venecia, que por suerte Sí. sigue en pie, un guión para salvar a Venecia. Entonces, él, bueno, dijo que sí, después pasó el tiempo, después lo hizo, pero bueno, ya estaba enfermo y no hizo el primer borrador, pero no pudo pulirlo como él pulía las cosas para llegarlas a publicar, ¿no es ¿Qué va a cierto? pasar entonces? No lo sé, porque no, como es un borrador, no sé si lo voy a publicar. Sí. Rafael estudió y compiló los primeros textos de Borges, es un especialista en la materia y yo no quiero meterme demasiado porque respeto mucho su punto de vista. ¿Cómo te acercaste a esos primeros textos? ¿Qué te deslumbró de ellos? A partir Sí, de 1923, además, son los textos de 23 a 35, creo, ¿no? sí. Curiosamente, yo fui de los textos más famosos de la década del 40, que son el volumen de ficciones de 44 y el Aleph de 49, hacia atrás en virtud de que quería ver de dónde venía ese modo de escritura. Y fue sorprendente encontrar eso que llamamos ya varios estudiosos, especialistas, es difícil ser especialista en la obra de Borges, el primer Borges, que es esa etapa en donde él en una sucesiva serie de aprendizajes va cambiando de estilos hasta llegar a lo que logra en la década del 40, que es el estilo que todos conocemos y admiramos. Pero siempre digo que es un ejemplo extraordinario, porque Borges en la década del 20 escribió algunos textos que no tenían esa perfección que le conocemos y llegó a la década del 40 con un cambio radical gracias a ese aprendizaje y sobre todo muy mediado por sus lecturas. Borges era típicamente, como decía, lector hedónico y es lo que uno podía recomendar. Y además Hay él que se leer por sentía gusto, más orgulloso de los libros que leía o que había leído que que de los Que, que los había que lo libros de que escrito. escribir. escribió. Vamos a ir a un corte, no nos queda más remedio, pero desde luego usted tiene tiempo de llamar y todavía de participar en este programa, en esta conversación, que yo espero resulte para usted tan fascinante como para mí. Voy y regreso. Pues debo decirle que aquí ya estamos un poquito más relajados, ya llegamos todos, ya remontamos las dificultades de la ciudad y desde luego lo hicimos con el fin de seguir conversando. En esta ocasión en torno a la obra de un escritor que seguramente usted conoce, que seguramente usted ha visto su nombre, que seguramente le llama la atención y dice, ¿por qué todas las personas dicen que es un gran escritor? Salga de dudas, simplemente acérquese a la librería y tome el primer volumen que se le antoje. ¿Tú crees en el imán de los Ujú. libros? Entras a una Ah, librería y sí. te dejas ir por un libro que te atrae. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo mismo con la gente, ¿no? Eso es algo, sí, es algo que de algún modo emana físicamente el libro o físicamente una persona que hace que uno se sienta atraído, sin saber, sin conocer a veces, ¿no? Rafael, hablábamos hace un momentito de uno de los objetivos de este libro, que era atraer a más lectores a la obra de Borges. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué métodos, qué recursos utilizar? Sí, yo señalaba hace un instante que el mismo método de Borges, que era, yo soy lector hedónico, él decía siempre, llego a la literatura por lo que me gusta y nunca he intentado, segunda vez, una obra que no me gusta. Borges tiene ensayo, poesía, relato y los lectores pueden encontrar en realidad
cualquier tipo de expresión filosófica, mental, afectiva, que está mucho en su poesía, intriga, un relato policial tan extraordinario como La muerte y la brújula, y pensando en los lectores jóvenes, incluso algo que la crítica reciente ha estado destacando, cómo Borges, con ese genio enorme que tenía, previó muchas cosas. El Aleph es un texto de 1945 en donde hay un espacio de 3 centímetros donde está contenido el universo, todas las imágenes del universo, presente, pasado, todos los tiempos Eso. coexistentes. Es la red. En la red queremos, con un simple movimiento de un teclado computacional, tener todo el universo ahí en nuestras manos, ¿no? Él decía que todo hombre es un descubridor. Estamos descubriendo a lo largo de nuestra vida texturas, colores, voces, fisonomías. Y yo quiero descubrir cosas en el cajón del escritorio de Jorge Luis Borges, y la única persona que puede sacarme de una duda es María Kodama. María, sinceramente, ¿en el cajón o en alguno de los cajones de su escritorio había un intento de novela? No, nunca. No le gustaba la novela, era un género que él decía, bueno, Borges era perfeccionista, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, la obra de él, la va siguiendo, uno se da cuenta cómo cada edición va cambiando palabras y, por ejemplo, en algunos libros de poemas como Fervor de Buenos Aires, prácticamente cuando se hace la obra completa es prácticamente otro poema que va haciendo, ¿no? Decía Eso Rafael es que es muy, muy... imposible ser un especialista en Borges, bueno, y antes lo era mucho más porque él tenía la manía de reescribir los textos, Reescribir, excepto uno, sí, el que le dictó Kafka. el que le dictó Un Kafka, que sueño. es Ein Traum, sí, ese es el único que nunca corrigió. No lo tocó, no le puso una rayita, nada. No, no, yo me acuerdo que él se despertó y me dijo que me iba a dictar algo. Entonces, bueno, me dictó eso. Y bueno, a mí me gustó, era muy extraño el texto. Entonces, cuando siempre él, antes de mandarlo al editor, lo corregía y lo corregía. Y después, bueno, no lo corrigió nunca. Entonces, un día le pregunté por qué no lo había corregido, porque ese texto nunca había sido corregido. Y él me dijo, bueno, no, yo no puedo, porque eso tendría que corregirlo Kafka. Él me lo dictó en el sueño y yo no puedo corregir algo que no es mío. Tú comentabas que si ellos se encontraran en donde están ahora, conversarían muy bien porque se llevarían muy bien. Que en Kafka y Borges, Sí, sí, pero Kafka era muy torturado, no sé, Borges no lo era, así que no sé si se entendería pero a realmente. lo mejor Borges lo vencía con su inteligencia, con su imaginación, con su Sí, sentido del con el humor sentido del humor, y con la exacto, eso ironía puede tal ser. vez. Sí, eso puede ser. Yo sigo buscando en el escritorio y a lo mejor me encuentro manuscritos y a lo mejor me encuentro prólogos que no han salido a la luz, que por alguna razón no salieron. María, ¿autorizarías a que se publicara ese material? No, porque digo, son cosas, son borradores, ¿no? Es decir, hay unos prólogos que él dictó pero que no pudo corregir. Bueno, eso todavía podría ser, pero no el guión de Venecia, porque yo sé cómo hubiera trabajado él en eso, ¿no? No me refería a eso, no me refería al guión de Venecia, me refería a los prólogos. Sí, algunos sí, hay uno o dos que me dictó. Uno era para el libro sagrado de los muertos egipcio, ¿no? Ujú. Ese es uno de los prólogos. Y el otro ahora no recuerdo, pero me acuerdo que ese sí, porque Rafael, como editora a mí me interesa muchísimo tu punto de vista. ¿Se debe publicar el material que un escritor dejó sin publicar? Bueno, Es una tentación hay, grandísima, ¿no? Porque uno quiere más. hay dos escuelas, hay una escuela italiana que habla de la última voluntad del autor y dice lo que el autor decidió hasta el final de su vida. Hay otra escuela que es historicista y diría, dependiendo si el texto ilumina ilumina, claro. un proceso de escritura y uno puede determinar con cierta certeza cómo llegó a tal resultado, es extraordinario. Y con Borges, como señalaba María en las distintas versiones, a veces uno logra encontrar esa precisión y es de una enseñanza extraordinaria. ¿Cómo encontró tal verso? Pero además la precisión de que habla María en sus reflexiones acerca de Borges es extraordinaria. Decía que Borges empieza el texto, cuando va a escribir un cuento, sabe la primera línea y la última. Así sí, porque él siempre me decía que cuando uno escribía tenía que tener eso, porque si no era como subir a un barco y no tener un norte.
Entonces, si no, el norte es el fin, y si no se tiene eso, es totalmente inútil porque va a ir a la deriva todo, y eso se va a sentir en la lectura. Pero el texto crece solo y respira solo. Sí, después, ¿Cómo hacer que crezca y respire entre los dos márgenes que le pone el escritor bueno, en el porque principio y el fin? yo supongo que de algún modo ya tenía toda la idea, ¿no? Pero lo que tenía, no tenía toda la idea como desarrollo sin tener la claridad de cómo iba a ordenar eso, pero sí tenía claro cómo iba a empezarlo y cómo iba a terminarlo. No sé si alguna vez, como te dictaba los textos, tú podías participar. Sé que has colaborado en muchas ocasiones con él, pero podías participar, podías sugerir o no. No, yo nunca me metía, es decir, si él me preguntaba, entonces sí, porque a veces me decía, bueno, pero en lugar de esta palabra, ¿qué pondría? Y bueno, entonces si se me ocurría otra palabra que me gustaba, se la decía. Ah, bueno, entonces anotémosla, pongámosla. Después a veces me decía, bueno, no, borrémosla, queda la otra. O a veces me decía, está bien, queda la suya. Bueno, dependía, pero yo nunca trataba de no, por supuesto, si él me preguntaba, sí, si no, yo nunca me metía. Leer es un placer muy especial. Mm. Leer en silencio, en voz baja, pero debe ser muy especial también que alguien te lea, porque además el lector le da el énfasis que quiere al texto. Ah, claro. Ese debe ser uno de los trabajos más difíciles que has hecho en tu vida, María, la de lectora. Y bueno, a mí me gusta leer, desde chica leía Yo sé, pero y en por voz eso, alta. y a veces en voz alta, porque a veces hay cosas que uno oyéndolas es como, es la música de las palabras, ¿no? Uno la tiene cuando lo lee en voz baja, por supuesto, pero al leerlo en voz alta, digamos, el texto, cuando está bien construido, tiene un ritmo que es propio. Y incluso, por ejemplo, uno cuando ha leído mucho a un autor, aún sin saber si el texto es de ese autor, Ujú. por el ritmo uno puede decir es de ese autor. Es como la música, ¿no? Es lo mismo cuando alguien siente las palabras. Pues yo estoy sintiendo las llamadas del público, cosa que me da muchísimo gusto. ¿Quieres saber lo que nos están diciendo? A Vamos a ver. ver cómo nos va. Mauricio de la Trinidad Bañuelos dice, soy lector y nunca he leído a Borges y me gustaría que María me recomendara uno de sus primeros libros. María, ¿cuáles recomiendas? Si es uno de los primeros, bueno, digamos, de los primeros tendría que saber en prosa o en verso, pero bueno, digamos Prosa. ficciones, Ujú. o si no leyó nunca, puede empezar, pero si es lector, puede empezar por ficciones, si es un buen Perfecto, lector. fíjate qué bonito, qué Ujú. hermoso pensar que se hace esta cadena de solidaridad con Claro. Borges. Nosotros no lo conocimos, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero desde luego el hecho de que una persona se interese es algo más, es rescatarlo de muchas maneras y justamente se puede hacer a través de la literatura, como decía Rafael en un texto dedicado a Carlos Fuentes. Estela Mari Segovia, yo soy argentina y me gustaría que María Kodama me mandara un saludo. ¿En qué año murió Borges y qué edad tenía María? 86. Bueno, le mando el saludo ante todo, el saludo cariñoso, y Borges murió el 14 de junio de 1986. Pregunta qué edad tenía. 87, ¿no? 87 porque no iba, Iba a 86 cumplir. todavía no había cumplido 87, 86 porque él murió en junio y cumplía años en agosto. Bueno, nos estamos acercando cada vez más a una presencia, a una personalidad fascinante. María ha dicho que era sobre todo imaginación, inteligencia y una memoria impecable. Ah, sí, impresionante. ¿Era memorioso para sus textos? No, no, bueno, yo supongo que sí, pero él decía que no, que los olvidaba, pero sí, yo me acuerdo que sí, porque cuando hacíamos las correcciones de prueba, de galera, que mandaba la editorial, él se acordaba perfectamente si había cambiado una cosa, si no se la habían cambiado ahí, así que él tenía una memoria realmente alucinante, Tú tienes envidiable. buena memoria, Rafael. ¿Cuál fue tu primer libro, el primer libro de Borges que leíste y dónde lo encontraste? Lo encontré en los estantes de mi hermano mayor, Pedro, que también se dedicaba a la literatura y fue ficciones. Yo tenía 15 años, lo leí hasta que lo despasté definitivamente. No sé qué tanto entendía, pero me gustaba mucho. Y yo creo que eso es lo más Eso es lo importante. más Y importante. gracias a ello después decidí estudiarlo. Y que era lo que me gustaba sobre todo, la imaginación. Porque Borges decía una cosa muy certera cuando le preguntaban la diferencia entre imaginación y realidad y él respondía, la imaginación es parte de la realidad. ¿Por qué quieren separarla? Es parte consustancial del ser humano. No, y además la realidad muchas veces rebasa la Ah, imaginación. sí, sí, a veces También sí. tampoco aceptaba, creo que tú no aceptas tanto la división entre la poesía y la prosa.
de Borges? No, yo creo que, ¿cómo puedo decir? No, no es que no la acepte, pero lo que yo siento es que la prosa de Borges es una prosa poética. Hay prosas que son, digamos, como más secas o, como puedo decirlo yo, no poéticas, ¿no? Son correctas, pero no poéticas. Pero yo creo que la prosa de Borges es fundamentalmente una prosa que es poética, más allá de que esté escrita en prosa, ¿no? El Eh, juego que hace con las palabras, Sí, la forma en que adjetiva, yo creo que todo eso, ¿no? Es lo todo que eso. hace Sigue que hurgando en el... Es que yo sigo buscando diccionarios. ¿Te gustaban? ¿Te gustaban tanto las lenguas y a ti también? Sí, las las enciclopedias. enciclopedias, sí, sí, las enciclopedias sí tienen una, bueno, en la Fundación Internacional en Buenos Aires tenemos, ahora estamos haciendo la catalogación de su biblioteca y bueno, tenía una colección de enciclopedias, pero la preferida de él era por supuesto la británica y bueno, la verdad que es maravillosa Ujú. y bueno, esa era su ¿Cuál es la preferida. primera edición que tenía de la británica? Era la 11ª, ¿no? Sí, la de 1909, 9, yo ¿no? creo que es la 1909, rosada, sí. que es Sí. chiquita y preciosa, No, esa no, no, son ¿no? volúmenes grandes Sí. en cuero y creo que es la 11ª, me Ujú. parece, que es la del 9, ¿no? 1909, me parece. Nos está quedando un minuto y yo estoy esperando más llamadas de ustedes y desde luego queremos continuar esta conversación con nuestros dos invitados de esta noche. La Fundación está extendiendo sus posibilidades, sus capacidades, sus tareas. Mm. ¿Cuál es en este momento, aparte de difundir la obra de Borges, la más importante? Bueno, ahora lo que estamos haciendo como trabajo en la fundación es, bueno, ya hace 15 años hemos organizado un concurso de poesía para estudiantes secundarios, es decir, chicos entre 13 y 17 años, de haikus o haikus. Y bueno, con mucho éxito, empezamos con 5 colegios y ahora son 170 o algo así de todo el país que participan. Y el año a fines del 2000, principios del 2000, no, fines del 2006, estamos en el 2009, fines de 2006, Planeta publicó los trabajos de los chicos con la lista de los colegios, cosa que me dio mucha alegría porque en realidad los profesores tienen una parte fundamental en entusiasmar a los niños para escribir los haikus, ¿no? Así que, Además, en la Fundación está justamente el Centro de Estudios de Haiku. exacto, sí, sí. Nos tenemos que ir a un corte otra vez. Oiga, qué rápido se va el tiempo en este estudio. Yo no sé qué pasa cuando estoy en la calle embotellada entre los coches, no vayan a hacer otra cosa, se me hace eterno y aquí se va volando, pero volando va a llegar la voz de ustedes, estoy seguro. Vamos al corte y regreso. Seguimos conversando aquí en nuestro estudio de Canal 11. Yo sigo buscando, ya sabe, auspiciada en los derechos de todo ser humano. Estoy buscando la presencia de María. Sabe que hace mucho tiempo quería conversar con ella, hace mucho tiempo quería conocerla, hace mucho tiempo quería oírla así, contarme sus cosas y decirme, por ejemplo, pues, ¿qué es la danza esta que bailan los carniceros griegos que tú sabes bailar? Es Hazapico. Exactamente, ahorita me cuentas. Quería saber muchas cosas y por eso le pedí a Rafael que nos dejara así como en una especie de apartado un momentito sola. Rafael acepta el cambio por un momento y le agradezco su comprensión y a usted sus llamadas. Ya están preguntando, María, ¿dónde se puede comprar el libro? Parece que en todos lados ¿En ya. todos lados ya está? Sí, ya está. Guadalupe Montes Lira, quiero saber en qué texto o en qué referencia Borges ocupó la palabra oxímoron. Oxímoron. Ujú. Sí, no, eso es, no, eso es una conferencia, Sí. creo, sí. Pero sí. María Guadalupe Esparza, le quiero preguntar a la señora María si la biblioteca particular de Borges está abierta o se abrirá al público. Felicidades a la señora Pacheco, ya que la vemos cada viernes. No, eso por supuesto es una biblioteca que va a estar abierta, pero solo para investigadores que vengan recomendados, porque mi experiencia es bastante desdichada, ¿no? Han robado ya libros y yo no tengo que, desgraciadamente,
pagan justos por pecadores. Entonces ahora solamente va a tener acceso, una vez que esté catalogada, la gente que tenga que hacer un estudio y que tenga cartas de presentación de la universidad, no va a ser pública. ¿Cuántos volúmenes son, María? Una curiosidad. Ellos nos están haciendo ahora la catalogación, creo que son como 3.000 o algo así. Gabriel González, quiero saber cuál es la razón por la que María Kodama le atrajo Borges. Muchas felicidades por el programa. Pues esa es una pregunta Bueno, yo creo muy que me especial. atrajo, sí, me atrajo cuando tenía 5 años, que es la edad en que se dice que los niños se enamoran. Pero espérate, a esa edad no solamente los niños se enamoran, sino que a esa edad la niña María Kodama, que es tan silenciosa y por eso Borges decía que lo mejor de ella era su silencio, pues quería ser marinero. ¿A dónde querías ir, María? No sé, al África. En barco. ¿Y con quién? ¿Con tu hermano? No, quería ir a mí me gustaba la idea. No sé por qué me gustaba esa idea, ¿no? Porque me gusta el mar, como me gusta el desierto, porque el mar y el desierto son dos cosas, digamos, fascinantes, porque son cambiantes. Cambian, el desierto es tan cambiante como el mar, y las dos son igualmente peligrosas, ¿no? Entonces me fascina eso, estar en Además, el no tiene, límite. parece que no tiene límites y que todo flota, ¿no? Un poco se crea el Claro, espejismo en el desierto. exacto, y todo es cambiante, ¿no? Cambian las formas, el color, como el mar. Entonces son dos cosas que me No fascinan. puedo evitar recordar algo que dice Borges, bueno, tú lo debes saber. Tomé un puñado de arena del Sahara y dije, estoy modificando el Sahara. Eso Sí, es sí, es precioso, ¿no? lindísimo. Es una noche que pasamos me acuerdo, con un chofer copto que estaba totalmente loco en el desierto. Dormimos en el desierto una noche. Pues María nos dijo que desde los 5 años estableció su relación, su cercanía a Borges, y es por una razón, porque ella estudiaba inglés y tenía una profesora que, bueno, no solamente le leyó una obra de Bernard Shaw, sino que además después la acercó, eras muy joven para eso, ¿no? A los poemas ingleses de Borges. Claro, claro, porque el sistema de ella era que ella leía en inglés y después me hacía una explicación como para que yo entendiera, una criatura entendiera, y ella sigue leyendo en inglés. O sea que debe haber leído muchísimo. Me encanta Y porque dice María que a esa edad, cuando le hablaron de las cualidades de Julio César, sí, cómo conquistó a a Cleopatra Cleopatra. con todos sus dones y demás, dice, y después leí los poemas ingleses de Borges, Me los leyó ¿te los esta leyó? señora, sí. Entonces pensé, ¿con cuál de estas dos personas, con Borges o con Julio César, yo tendría una amistad? Pues con Borges. Sí, sí, porque el otro, claro, era demasiado, demasiado exuberante. Una niña solitaria, Sí, una niña que no sale de casa y una niña que tiene un papá que a mí me parece interesantísimo, a mi padre es fascinante. que es químico, que es fotógrafo, que es japonés, y que es un hombre que te enseña a conocer el honor de los samuráis y te enseña una serie de preceptos que son maravillosos. Ah, sí. Me gustaría que habláramos de él, ¿podemos? Ah, de mi padre, sí. Sí. Bueno, no, sí, mi padre tenía una forma, yo creo que es fascinante, estaba comentando yo así justamente en un almuerzo que tuve, yo creo que mi padre me enseñó de una manera muy difícil para una criatura, pero que cuando crecí, digamos, fue maravilloso, saber que él me enseñó a ser libre, ¿no? Y me dio la libertad y me enseñó a ser libre de una manera difícil, pero es algo que nunca voy a terminar de agradecerle. Pero te enseñó de una manera muy inteligente y muy generosa. Sí, Te decía, todo lo puedes hacer, sí, pero todas las cosas que hagas tienen consecuencias. claro, Mídelo, exacto, sopésalo y nunca hagas nada bajo la presión del miedo, que esto yo se lo hubiera exacto. agradecido eternamente. Ah, sí, 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 porque esa es la libertad, además la responsabilidad, ¿no? Como él me decía, por ejemplo, bueno, yo recuerdo una vez que era muy chica, yo tendría 5 o 6 años, y entonces él me dijo, bueno, voy a decir una cosa, hay un proverbio japonés, que dice, al hijo que más quiera, échelo pronto y lejos. Entonces, una criatura de 5 o 6 años, al hijo que más quiera, échelo pronto y lejos, yo decía, si me quiere me va a echar, pero si me echa, ¿a dónde voy? Porque claro, yo En era tu una niña. barco. Entonces yo creo que ahí fue que empecé a pensar en el barco y en pero es cierto, pero después yo me di cuenta lo que él me quiso decir con eso. Es decir, cuando yo vi amigos míos destruidos por la sobreprotección y el amor, comillas, de los padres, y entonces entendí que el verdadero amor es soltar lo antes posible.
soltar enseñando la responsabilidad, claro, no soltar así irresponsablemente, ¿no? Y ahí entendí eso. Él Y conversaba contigo los fines de semana, sí, te contaba cuentos, te hablaba de algo que a ti te preocupaba. Parece que tu abuela te hablaba con frecuencia de lo que era el cielo y el infierno y todas las demás cosas. ¿Alguna vez se lo preguntaste a tu padre y él te dijo, cuando seas mayor lo vas a descubrir? ¿Ya descubriste lo que es el cielo y lo que es el infierno? no, lo que él me decía era, por ejemplo, que sí, mi abuela era ultracatólica. Y entonces ella siempre, bueno, hablaba sobre esos temas. Y lo que fue muy interesante es que un día mi abuela me decía que yo iba a ir al infierno. Entonces, un día le preguntó a mi padre si yo iba a ir al infierno cuando muriera. Y mi padre me dijo, ¿qué le hizo a su abuela? Yo le dije, bueno, nada, bueno, hice tal cosa, una travesura. Y entonces me dijo, no, mire, yo voy a decir una cosa, eh, cuando uno muere, no hay cielo ni infierno, son 8 millones de dioses que velan para que uno llegue a donde tiene que llegar. Entonces, por ejemplo, si usted muere antes que yo, eh, es como dormir, morir, y entonces un día va a despertar y será una flor, será mi diosa protectora. Y si yo muero antes que usted, que es la ley de la vida, seré uno de sus 8 millones de dioses protectores. No se preocupe, no La hay idea me cielo ni encanta, infierno. imagínate qué maravilla. Ahora, yo no sé si él te enseñó japonés o te llevó al Japón. No, él nunca me enseñó, es decir, me habló en japonés hasta que yo tenía 4 o 5 años y después nunca más. Y después descubrí, después de muchos años, por qué había sido. Es decir, un día yo le dije, pero Kodama, usted tendría que haberme enseñado el japonés porque realmente ahora si yo quiero aprenderlo es todo un problema. Y me dijo, no, ¿para qué? Si usted quería estudiar literatura, usted quería quedarse acá, no tiene sentido. Déjelo para el aprendizaje de los 80 años. En Japón eh, ellos llaman el aprendizaje de los 80 años, cuando una persona cumple 80 años puede hacer lo que quiere. Si quería hacer teatro, Mm. no sé, equilibrista, lo que quiera, y nadie puede decirle ¿Qué nada. vas a hacer cuando tengas 80 años? Astronauta. ¡Qué maravilla! Oye, ¿aceptas que me vaya contigo? Aunque Perfecto. las alturas me escalofrían, pero en fin, yo voy a tratar después de todos los 80 años, uno puede hacer exactamente lo Lo que le que dé la quiera, gana. exactamente. Me encanta la presencia de tu papá, de tu padre, lo veo como una figura muy serena, muy Sí, sabia, sí, muy sabio era. muy fuerte. Y de tu mamá sé muy poco. Era pianista, es todo lo que sé. O quería ser concertista. Bueno, sí, pero bueno, bueno, terminando de contar lo de mi padre, y me habías preguntado por la lengua, Sí, yo perdí el idioma, digamos, no lo pude tener completo porque paró esa enseñanza cuando mis padres se separaron. Y un día cuando yo le dije eso a él me dijo que no me preocupara del aprendizaje de los 80 años. Después él murió y un día hablando con mi madre, yo le dije, caramba, mami, le digo, Kodama tendría que haberme enseñado la lengua y no me la enseñó y ahora yo tengo que estudiarla y es todo un problema. Y ella me dijo, no, yo le prohibí que te la enseñara. Y fue maravilloso porque yo tuve como ¿cómo puedo decir? El alma de mi padre y de mi madre para siempre de una manera maravillosa. Es decir, mi padre me hubiera podido decir, su madre, una bruja, me prohibió que yo... sí. Mi padre no dijo eso, mi padre dijo, déjelo, el aprendizaje de los Para los 80 80 años. años, claro. Y mi madre, que podía haberse callado, ya que yo tenía la idea de que eso era así, sin embargo, tuvo la valentía, digamos, y la rectitud de decirme que no era mi padre el culpable, sino que había sido ella. Así que yo los amé más que nunca y me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Una curiosidad, una banalidad, pero ¿le hablabas a tu padre por su apellido? Así sí. ¿No se habla por el nombre? ¿O lo hacías No, yo lo siempre? hacía así, bueno, quizá porque, no sé por qué, siempre lo Decía llamaba que, así. sé que tu mamá, María Antonia se llama, Sí, le gustaba el piano, era pianista, era sí, concertista. extraordinaria. ¿A ti te interesa la música? A mí me gusta la música, sí, pero no para estudiarla. Eso es. No, 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 no. Siempre me gustó. Además, si yo hubiera elegido, sería un instrumento de cuerda, el violín. Me hubiera gustado. Si hubiera, pero no era mi vocación, ¿no? ¿Por qué el violín?
porque me encanta y además es una cosa que tiene un sonido que adoro y además es algo portátil. Uno puede llevarlo con uno y llevar toda esa maravilla que es la música con uno, ¿no? Sin tener un piano es distinto. Además, una góndola podía ser, un violín podía ser Sí, también una una góndola. góndola que va surcando los canales en Venecia. Nos vamos a ir un corte, regresamos enseguida. Ojalá que detengan un poquito el tiempo porque está yendo demasiado rápido. Yo insisto en eso, porque apenas voy en la mitad de mis búsquedas. Por supuesto, seguimos conversando con María Kodama y con usted que está llegando a este estudio a través de las llamadas telefónicas. Ricardo Torres dice, tengo en mis manos todos los prólogos que escribió Borges y estoy agradecido porque así voy a orientar mi lectura los próximos 2 años. Fantástico. Me parece muy bien. Reina Redondo, quiero felicitar a Cristina Pacheco y a sus invitados. El programa es un buen ejemplo para instruir a la sociedad. Pues es que aquí todo aprendemos. Y estábamos justamente comentando, María y yo, que una conversación es una travesía, es un viaje. Yo nunca la había visto, sabía muchas cosas de ella, había leído declaraciones, había leído sus entrevistas y demás, pero ahora estamos navegando una hacia la otra y estamos reencontrando en el camino a su abuela, a su mamá pianista, a su padre, que me parece una persona fascinante, y veo a María haciendo deporte, la veo haciendo natación, equitación y además bailando. ¿Sabe qué baila? Mire, baila flamenco, baila Estoy rock, aprendiendo flamenco. baila salsa, baila sitaki, ¿se llama? ¿Sitaki? Sí. Sí, y baila además esa danza griega. Pero el Jazápico. sitaki se inventó para Sorbel griego, ¿no? Para la Sí, película. Jazápico. No, el Jazápico es antiguo. Ah, pero el otro lo inventaron Sí. para que se hiciera la película. La película, sí. ¿Y por qué elegiste ese ritmo así tan Porque acelerado? me encanta, me gusta. ¿Qué es para ti el movimiento del cuerpo? Para mí bailar es fascinante porque es entrar en la armonía, ¿no? Es decir, uno se olvida totalmente de todo y es como entrar en la armonía con esa cosa inmaterial que es la música, nada más inmaterial que la música, ¿no? Entonces es sentirse en armonía con eso. Y además la música te envuelve por todos lados, te Sí. inunda como si fuera el mar. Es claro. Y además entonces todo lo que es, digamos, las preocupaciones, todo eso queda de lado, porque es como que la música te lleva y te deja llevar. Es maravilloso. Es maravilloso, yo creo que es un lenguaje del que no podemos prescindir, ¿no? Yo por lo menos no. No. María, una niña deportista y lectora. ¿Qué libros tenías cerca de tu habitación? ¿Los tenías ahí? ¿Tenías un lugar para estudiar? Sí, bueno, en realidad los libros que leía era la siesta cuando mi abuela dormía, los que estaban prohibidos, que había subido al último estante de ¿Qué la subías? biblioteca. ¿Cuál fue el primero que alcanzaste? Era que Madame no Bovary. no entendía nada, pero no importaba. Yo notaba las palabras que no entendía para preguntarlas o buscarlas. Cuando me di cuenta que podía despertar sospechas y las preguntaba demasiado, porque un día me dijo mi abuela, ¿pero de dónde sacas esas cosas? ¿Por qué preguntas eso? Entonces pedí que me enseñaran a buscar en el diccionario y desde allí, entonces, después me hacía mucha gracia porque volví a leer esos libros y cuando fui grande o un adolescente, y por supuesto nada tenían que ver con lo que yo había entendido, pero no importaba. Pero Yo además los era un había acto de leído. libertad. Ah, sí. Bueno, Borges decía que yo era la primera prisionera de la libertad. La primera prisionera de la libertad, y además dijo algo que es muy bonito, decía que por su manera de ser hubiera parecido que el padre de María la había educado justamente para que algún Sí. día fuera su compañera. María, una cosa que me interesa muchísimo es tu relación, tu primera relación con la literatura, no solamente como lectora, sino como escritora. Sé que tienes libros de cuentos que has prometido desde el 99 que vas a publicar, no lo has Sí. hecho, pero ¿cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo empecé cuando era muy chica y inventaba, eran obras de teatro para que las representaran mis osos y mis muñecas en ¿Tenías Navidad. osos? Sí. No me digas, ¿los osos tenían nombre o no? Adoro, mirá, tengo osos todavía. Bueno, eso basta para que yo te adore, después te cuento. Tengo osos. ¿Y cómo se llamaba el oso? Mis osos, bueno, eran nombres absurdos. Uno creo que se llamaba Tiripa, no sé por qué, esas cosas que ponen ¿Tiripa? Tiripa. Ajá. Y después otro de mis osos se llamaba Horus.
Está bien, pero está eso porque bien. yo adoraba la mitología Ujú. egipcia, entonces, bueno, les ponía nombres así que eran un poco absurdos o onomatopéyicos. ¿No había muñecas que actuaran en tus obras de teatro? Sí, también mi muñeca, claro, sí. ¿Y a quién le leías esas obras? ¿Cuándo viste Ah, tu no, primera obra de teatro? las representaba ante la paciencia de mi padre el día de Navidad, Expresamente para con él. los muñecos moviéndolos yo, sí, sí, los hacía expresamente para él. ¿Guardas algo de esos textos? O mejor dicho, en los actuales cuentos o los recientemente escritos, ¿hay algo de esos intentos? No, no, nada, nada, porque ¿Ningún era personaje? no, no, nada, nada, no, 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 nada. Ya te interesaba la literatura y a ti tanto interesaba que un amigo de tu padre, cuando tú tenías 12 años, te lleva a escuchar una conferencia de Jorge Luis Borges. Claro, porque a mí me interesaba la literatura y quería escribir. Entonces este señor pensó que una vez en la vida yo tenía que ver a ese hombre que él admiraba y todo eso, ¿no? Y entonces ahí me llevó, no creo que haya entendido nada, pero fue fascinante ¿Cómo para fue esa mí. imagen, esa primera imagen? Bueno, fue muy linda porque, ¿cómo puedo explicar? Yo me di cuenta, porque uno siente al otro, ¿no? Es decir, si uno es tímido, siente si el otro es tímido. Y lo que sentí, y que me dio una enorme alegría, es que sentí que ese hombre era muy tímido y que si ese hombre había vencido su timidez porque podía hablar delante de toda esa gente, yo iba a poder enseñar, que era siempre lo que yo quise hacer en mi vida y por eso estudié filosofía y letras para enseñar, por supuesto. Tengo que dar un salto porque dice María que a los 16 años, cuando empezó a estudiar, cuando empezó a ser alumna de Borges, empezó la maravillosa aventura que ha sido su vida. Sí, sí. Bueno, no sé si tan maravillosa, con él maravillosa, pero bueno, muchas cosas difíciles, pero maravillosas, sí. Pero yo tengo que decir algo, tengo que contarlo rápidamente. Se supone que Borges es su maestro y un día le dice de pronto que si no quiere acompañarlo a algún lugar, una conferencia o algo que tenías que hacer, y ella le dice a Jorge Luis Borges, fíjese que no puedo ir porque tengo un examen. Eso me Ah, no, encanta. eso fue mucho más dramático. Ese era mi último. ¿Quién se No, eso, atreve? ¡Qué maravilla! no, eso fue terrible, porque eso teníamos una, bueno, Borges tenía una amiga inglesa de la que yo después me hice amiga, y esta señora un día, era mi última materia, y esta señora un día no podía darla. Incluso el profesor un día me paró en la calle porque me dijo, pero él había sido profesor mío en otra materia, y me dijo, pero Kodama, yo fui a mirar la nota que le puse porque pensé que había sido injusto, pero le puse 10, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no la da? No puedo. ¿Pero por qué no puedo? Entonces, bueno, bien, eh, esta señora me dijo que Borges era el que no me dejaba dar la materia. Digo, pero eso no es así. Me dice, ah, no, dice, vos sentís eso y por eso no la das. Le digo, no, no es así. Entonces me dice, llámalo, llámalo y decirle que no vas. Digo, no, pero yo no puedo hacer eso. ¿Pero por qué? Me dice, si vos estás segura que él no te impide, llámalo. Bueno, yo lo llamé y le dije que no iba a ir porque tenía que estudiar. Bueno, y ahí le dio el ataque y ahí me di cuenta que ella tenía razón. Que ella es la que me entrega el diploma con él cuando yo me recibo, porque gracias a ella yo me recibí, yo no me daba cuenta que en realidad yo sentía que él no quería, porque claro, él pensaba que yo iba a iniciar otra vida, que yo lo iba a dejar, pero era absurdo. Entonces, bueno, y ahí fue el escándalo, porque bueno, yo le dije, no, usted venga que yo quiero hablar con usted. Sí, sí, yo voy, pero ya cuando yo sentí la cadena, ahí ya no. Eso ya fue terrible, ¿no? María, ¿ves por qué yo quería entrar en ese cajón? Es una historia muy bonita. ¿Sabe por qué la estoy contando? No por indiscreción, es algo que se sabe. No, Quería sí. escucharla, pero además esto humaniza a dos personas de una Claro, manera sí, muy bueno, éramos profunda. seres humanos, que yo sepa, no Sí, no, no, lo marcianos. que pasa es que cuando se piensa en Borges se piensa en la estatua y eso es en cierta forma, en la fama, en la Sí, extraordinaria capacidad intelectual, bueno, pero también es un ser humano. A mí me así. encanta cuando dices que, bueno, cuando estaban cenando y si él tenía tiempo te ayudaba a levantar la mesa, cosa que me parece muy bien, porque eso le sirve a los escritores también. Hay un orden en las cosas domésticas que se pueden aplicar en la literatura, ¿no? Bueno, pero no levantar la mesa porque yo no sé cocinar. Así que comíamos afuera. María, no sabes cocinar, pero No, sabes algo que seguramente él apreciaba mucho: conversar. Alguna vez hiciste la aclaración, nosotros no conversábamos, charlábamos. sí, charlábamos, sí.
¿Por qué haces ese subrayado? Porque charlar es como más informal y a veces es como más profundo porque uno deja salir cosas que a veces en una conversación que está como más, la siento yo como más dirigida, ¿no es cierto? Yo siento eso así, no creo, no quiero decir que eso sea así, ¿no? Pero para mí hay como un matiz entre las dos cosas. Esas conversaciones los unen y yo me los imagino, no sé por qué, caminando siempre, conversando en voz baja, un poco con la cabeza inclinada, como si estuvieran, no sé, haciendo un mundo aparte o conversando con sus sombras. Bueno, eso es una cosa que me hace recordar algo muy lindo de alguien que es una de las personas que más estudió y que hizo realmente obras maravillosas sobre Borges, que es Jaime Alarraqui. Jaime Alarraqui un día había quedado, yo no lo conocía a él, en Estados Unidos, que había quedado para encontrarse con nosotros y desayunar. Y bueno, de pronto él no llegó. Y después de un tiempo, él me explicó que él había ido, pero que nos había visto y era tal como una campana de cristal que él sentía en torno a nosotros, tal la intimidad que él prefirió no irse. Una intimidad que se iba tejiendo con las palabras escritas, con las palabras pronunciadas, con los silencios. Él decía que admiraba mucho tu silencio, es verdad, eres una mujer silenciosa. Sí, en general sí. ¿De qué llenas tu silencio? Pienso en las cosas que escribo mientras estoy. 3 tomos de cuentos están ahí. Yo te admiro porque es un esfuerzo enorme escribir siempre, pero con todo lo que tienes que hacer y Ah, demás. sí, ¿Cuándo veremos esos textos? espero que pronto, Podría ser un buen pretexto para que volvieras. seguro. ¿Te imaginas con la mesa llena de libros y Bueno, conocer los cuentos de María? Sería absolutamente maravilloso. ¿Has pensado en un título? ¿O ya tienes? tienen varios, sí, distintos. ¿El primer Mm. título cuál sería? El primer libro sería Metropolitan Sala 10, ¿Por qué? porque hay un cuento que está inspirado en una gacela disecada que vi en el Museo Metropolitan de Nueva York en la Sala 10. Creo que ahora la cambiaron. Ya no me alcanzó el tiempo para hablar de tu encuentro con Cortázar en el Museo del Prado, viendo La Casa del Sordo, un cuadro de Goya. El perro sin hundido. Exacto. Bueno, pues me tengo que despedir. María, si publicas los libros mañana, nos vemos aquí. ¿Te Nos parece vemos bien? mañana aquí. Me encantó. Cuando quieras. Desde luego agradezco la presencia de Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Te fuiste un momentito y a veces estuvimos sacando todo lo posible de ese cajón. Me tengo que ir, me tengo que despedir. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. Gracias, María, por haber venido.